Bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores. En esta tarea, en esta actividad, vamos a hablar sobre la ciencia de las microalgas, que es un poco en línea con la investigación que estoy realizando. Y lo primero que quería era presentarme. Mi nombre es Inmaculada Couso Liáñez y soy investigadora postdoctoral Marie Curie de la Comisión Europea y actualmente trabajo en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. Este instituto es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Sevilla. Y actualmente trabajo en el proyecto Inspirautor, del que podéis tener más información en la página de la Comisión Europea, Cordis. Para poder introduciros un poco cuál es la idea de mi investigación, me gustaría que supierais qué organismos utilizo. Concretamente, en el laboratorio utilizamos las microalgas, que son bastante desconocidas para muchos de vosotros probablemente, pero son microorganismos fotosintéticos que se encuentran en muchísimos ambientes acuáticos y del que tenemos pues muchísimos morfotipos y tienen una biología muy extensa. Fundamentalmente en ciencia básica estos organismos se han utilizado para estudiar la evolución del linaje verde desde organismos unicelulares como Chlamydomonas o también hasta llegar a organismos más complejos como Volvox. Otra pregunta que nos hacen mucho a la gente que trabajamos con estos microorganismos es cómo cultivamos estos microorganismos en laboratorio. La respuesta es depende de para qué. Y por regla general, en un experimento a escala de laboratorio, lo que nosotros utilizamos son cámaras de cultivo, que no son más que unas cámaras termostatizadas que tienen una iluminación que dependiendo del diseño puede ser basal o lateral. Y esto nos permite pues, tener un cultivo de microalgas en distintos soportes. Pueden ser soportes sólidos como las placas o soportes líquidos utilizando distintos recipientes de cristal. Pero también tenemos la posibilidad de poder monitorizar las distintas características físico-químicas de un cultivo utilizando bioreactores que lo que tienen son una serie de sondas que nos van a dar un dato a tiempo real de cómo está el cultivo. Además, tienen distintas capacidades. En un experimento a escala de laboratorio pues tenemos normalmente una capacidad de entre 1 litro y 5 litros, pero ya si hablamos a nivel comercial, pues podemos hablar de varios cientos de litros de cultivo. Y los diseños también son de lo más variopintos, pueden ser desde panelares, tubulares o incluso sistemas abiertos que no son más que unas piscinas con unas palas, una noria de palas, que lo que hace es evitar que las microalgas sedimenten en la parte inferior de las piscinas. Un aspecto bastante importante sobre estos organismos es la importancia biotecnológica que tienen. Para poderlo entender, tenemos que entender que todos los organismos fotosintéticos pues, actualmente tienen la capacidad de poder solucionar ciertos problemas que tenemos tanto ambientales como sociales. Me refiero, por ejemplo, a los problemas como el calentamiento global del planeta o el agotamiento de energías fósiles, así como poder afrontar un poco cómo alimentar a un planeta que está en un crecimiento exponencial, ¿no? Las soluciones que planteamos desde la investigación de organismos fotosintéticos es mejorar la captación de CO2 y también un poco mejorar también la producción de biofueles, aumentar su uso y generar variedades de alto valor nutricional. Tenemos que entender que los organismos fotosintéticos son como unas pequeñas factorías que lo que van a hacer es fijar el CO2 y transformarlo en distintos compuestos que podemos comercializar, como carbohidratos, lípidos o compuestos bioactivos. En cuanto a las microalgas, en comparación con las plantas, pues tienen una serie de ventajas y lo primero que tenemos que enfatizar es la importancia que tienen a la hora de fijar el CO2, ya que son responsables del 50% de la fijación de CO2 que se produce en el planeta. Además, dentro de las ventajas que tienen con respecto a las plantas, tienen un tiempo de generación bastante más corto
y se han demostrado el uso de aguas residuales como medio de cultivo para estas microalgas, lo cual nos supone una ventaja a la hora de su uso porque abarata un poco el coste, ¿no? Además, no compiten por tierras de cultivo, que era una de las principales desventajas que tenían, por ejemplo, los biodiesel, los biocombustibles que de primera y segunda generación, que utilizaban cultivos como el maíz o la soja, y esto pues tenía una repercusión económica y ética bastante importante. Además, ofrecen una opción de bajo coste a una producción de gran escala de distintos compuestos bioactivos, como vacunas o distintas drogas incluso. La idea del uso de integrar estas microalgas en una economía circular o en una bioeconomía es utilizar estos microorganismos para captar el CO2, lo que llamamos el secuestro del carbono o mitigación del CO2, y utilizar esa biomasa para distintos fines. Y esto nos puede acercar a un poco a las emisiones cero, que es lo que un poco están intentando regular desde la Unión Europea. En cuanto a distintos ejemplos que quería destacar, como que en los que se han estado utilizando las microalgas, pues la mitigación del CO2 es algo que se está actualmente trabajando bastante en ello, y como un ejemplo curioso quería destacar el que están utilizando en Francia, en las calles de París. Están utilizando las columnas de Morris, que antiguamente pues era una forma de colgar los distintos anuncios a teatro, cine y tal. Pues ahora los han reconvertido en unos bioreactores que están estratégicamente distribuidos por las zonas de más tráfico, y esto está sirviendo para amortiguar todo ese aumento de CO2 que tienen sobre todo en las horas puntas de tráfico, ¿no? Me parece que está funcionando bastante bien. Otra aplicación que tienen las microalgas es el uso directo de su biomasa, y se utiliza en distintos ámbitos. Por ejemplo, se utiliza para nutracéuticos, también se utiliza últimamente sobre todo para la producción de fertilizantes y también para piensos. Y además es fácil ahora encontrar en cualquier supermercado pues distintos pastillas y comprimidos de estirpes como clorela o espirulina. Además, clásicamente, las microalgas se han utilizado como fuente de carotenoides. Estos pigmentos naturalmente son pigmentos accesorios de la fotosíntesis, y un poco su actividad se basa en la capacidad antioxidante que tienen. Y las microalgas, pues hay distintos representantes de superproductoras de distintos compuestos, como la astaxantina, en el caso de Hematococcus pluvialis, o el caso de Dunaliella salina, que sobreproduce betacaroteno, y además es tiene un comercio bastante fuerte. Por último, quería un poco compartir con vosotros en qué se basa el proyecto Inspirautor. Este proyecto nace de una pregunta básica, ¿no? Y es un poco cómo se regula el flujo de carbono en microalgas. Las microalgas tienen la capacidad de poder asimilar distintos tipos de carbono, no solamente el CO2, sino también algún tipo de carbono orgánico, por ejemplo el acetato, como vemos en la figura, o también algún tipo de azúcar. Además, este carbono es metabolizado, y luego ese carbono es redirigido a distintos sumideros de carbono para formar pues distintos compuestos que forman un poco pues la estructura celular, ¿no? Y entre ellos podemos encontrar a las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Sin embargo, lo que no tenemos tan claro es qué decide qué tipo de carbono se asimila o qué ocurre con el carbono que hemos metabolizado, ¿no? En qué se va a convertir finalmente. Eso es lo que llamamos la regulación celular. Y esa regulación celular viene sobre todo mediada por una serie de rutas de señalización. Nosotros, para poder responder esta pregunta, lo que hicimos fue diseñar una serie de experimentos con base en biología molecular. Concretamente, son experimentos de genética, donde lo que hicimos fue generar una mutateca con miles y miles de mutantes que estuvimos
analizando hasta que conseguimos ver que existían una serie de mutantes que estaban afectados en las moléculas inositoles polifosfato, y estas moléculas parecían ser unas moléculas señalizadoras que tenían parte de la respuesta a esta pregunta que inicialmente nos hacíamos. Hasta ahora, en nuestro proyecto, hemos visto que estas moléculas están directamente implicadas en la regulación del crecimiento de las microalgas. También están implicadas en la fotosíntesis, en la capacidad fotosintética de estos microorganismos y también en el balance energético, que es tan importante para la supervivencia de las células. Además, también hemos visto que están de una manera más lateral, están también regulando el proceso de reciclaje llamado autofagia, que no es más que un proceso que tiene las células para un poco defenderse de distintas condiciones adversas. Y por último, y lo más interesante a nivel biotecnológico, fue ver que están implicadas en la producción de lípidos. ¿Y qué es exactamente lo que vimos? Pues comparando una estirpe silvestre con el mutante que acabamos de aislar, en condiciones nutricionales adversas, veíamos cómo este mutante pues cambiaba de color en comparación con el silvestre. Tenía una coloración mucho más amarilla, y esto, al verlo, esto a simple vista, pero al verlo al ojo de microscopio, veíamos que el silvestre el cultivo estaba bastante lisado, la ruptura celular era evidente, pero en el mutante de los inositoles polifosfatos, veíamos que las células estaban intactas. Lo que sí que detectamos es que tenía una serie de granulaciones que comprobamos que se debía a una acumulación tremenda de lípidos en distintos cuerpos lipídicos, y básicamente pues lo que hacían es que las células se habían vuelto de alguna manera obesas. Como veis en la micrografía, pues el tinte fluorescente nos está marcando toda la cantidad de lípidos que podemos ver en estas células. Como expectativas de este proyecto Inspirautor tenemos tres grandes expectativas. Una es ver la conservación que tienen estas moléculas en distintos organismos del linaje verde preferentemente, como son las microalgas, pluricelulares como Volvox o incluso las plantas superiores. También tenemos en mente y estamos trabajando sobre todo en buscar cuáles son las dianas directas, las dianas celulares que tienen estas moléculas. Y para ello cuento con la colaboración de distintos compañeros, como son el doctor José Luis Crespo, de aquí del IBVF, el doctor James Human, del Donald Danforth Plant Science Center, y también la doctora Leslie Hicks, de la Universidad de Carolina del Norte, de Chapel Hill. Ellos están colaborando muy activamente en este proyecto y estamos pues generando una batería de dianas que estamos validando en este momento. Y además, por último, sí que quería destacar la importancia que pueden llegar a tener estas moléculas en la aplicabilidad de estos organismos. Ya hemos visto su implicación en los lípidos, pero estamos investigando cuál es la implicación que tendría estas moléculas en la acumulación de biomasa, y esto tendría obviamente una aplicación biotecnológica muy directa. Finalmente, quería agradecer a todos los organizadores de esta actividad y a todas las instituciones que han financiado este proyecto, y daros las gracias por vuestra atención, y espero veros en persona el año que viene. Muchas gracias.